¿qué tal, alumno de tercero? Espero que estés muy bien y sobre todo estés muy listo para seguir estudiando. Ya estaremos concluyendo este proyecto número 3 para dar paso al siguiente y sobre todo a la evaluación trimestral. Recuerda, cada trimestre tú estarás realizando un examen o se te estará evaluando de acuerdo a cómo hayas estado trabajando durante este trimestre. Entonces, vete preparando, vete poniendo al corriente con tus actividades, trabajos de todas las materias para que puedas tener un buen resultado. Recuerda, no acá, no en un papel, sino aquí, que espero que vayas a la preparatoria. Hablando de un resultado más allá, vamos a estar abordando el tema de la encuesta que está dando continuidad al tema que ya habíamos estado abordando, que era la publicidad. ¿Estás listo? Quizás te preguntarás, ¿para qué me sirve una encuesta si yo no soy trabajador del INEGI o de estos tipos de instituciones? Pero déjame decirte que vas a ir a la preparatoria, que eso espero, ¿verdad? Y vas a estar llevando esta materia de investigación, metodología de investigación, igual en la universidad o cuando tengas que hacer una tesis. Entonces la encuesta nos estará ayudando a obtener información, ya sea de algún trabajo, para tu propia investigación, o en este caso, cómo la encuesta o cómo la publicidad hace que las personas consuman o que realmente las personas tengan una marca favorita o qué es lo que hace, ¿de acuerdo? Recuerda, hay mil maneras de aplicar una encuesta, ya sea presencial, telefónica, para decir verdad, estos últimos días han estado marcando mucho para ese tipo de encuestas, al final de una llamada, incluso cuando terminas con Telcel, por ejemplo, de alguna tienda, suele haber mucho este tipo de encuestas. En internet, al comprar un producto o adquirir un servicio, ese tipo de encuestas justamente les estará ayudando a las empresas cómo están trabajando, qué es lo que van a estar realizando, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos con este proyecto. El tema que estaremos abordando esta semana es la encuesta. ¿Qué vas a aprender? Vas a elaborar una encuesta para conocer la influencia de los mensajes publicitarios, ¿de acuerdo? Sobre todo, cómo es que la encuesta nos ayudará a obtener ese tipo de información. Comenzamos. Antes de continuar, veamos qué es una encuesta. Una encuesta es una técnica de investigación cuyo objetivo sirve para recopilar datos. Ya vimos la diferencia entre datos, opinión y argumento, ¿sí? Si necesitas esta información, te pido regresar al video del ensayo. ¿Para qué se va a utilizar una encuesta? Para saber sobre todo qué opinan las personas, el comportamiento de las personas en distintos contextos o asuntos. Recuerda, una encuesta es un cuestionario, sobre todo es un conjunto de preguntas formuladas y que están organizadas, ¿sí? Continuamos. La encuesta se va a componer como preguntas, ¿te recuerda? Ya lo habíamos dicho. Entonces, hay dos tipos de preguntas: las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que permiten al entrevistado responder con libertad y en sus propias palabras, y sobre todo aquello que piensen sobre un determinado tema. Para que no haya problema o para que no haya confusión, yo diría que las preguntas abiertas son aquellas que abarcan una opinión, ¿sí? Mientras que las cerradas incluyen inmediatamente después las respuestas. El informante debe elegir una entre varias opciones. Normalmente, enfatizo, normalmente las preguntas cerradas son aquellas que se responden con un sí o un no, o ya hay una serie de opciones a las que tú debes responder. Las preguntas abiertas, un ejemplo de esta, como habíamos mencionado, o las preguntas de opinión, son aquellas que realmente se espera una opinión o qué es lo que piensa una persona diferente a este aspecto. Un ejemplo podría ser: ¿qué opina usted sobre la marca McDonald's? Cualquier que sea el contenido del eslogan, me encanta.
¿sí? Otro ejemplo, ¿cuál va a ser la contribución para la compañía? ¿Cuál es el recuerdo más bonito de tu infancia? Supongamos en la marca McDonald's, la cajita feliz, quiero decir. ¿Cómo hiciste para criar a tus hijos solo, sola? ¿Por qué estás protestando? Entonces, este tipo de preguntas nos estarán ayudando donde la persona ya tiene su juicio de valor o su contexto y nos lo dará a conocer. No olvidemos el tema, ¿de acuerdo? Continuamos. Tenemos diferentes tipos de preguntas cerradas. Estas están clasificadas en dicotómicas, multicotómicas de respuesta única, multicotómicas de respuesta múltiple y las preguntas mixtas. Recuerda, estas son preguntas cerradas. Comenzamos con la siguiente. Las preguntas cerradas, la primera, dicotómicas, son aquellas en las cuales tienen dos respuestas como alternativas. Mayormente son aquellas que tienen un sí o un no como elección. Ejemplo, ¿usted fuma? Sí, no. ¿Usted tiene hijos? Sí, no. ¿Sí? Mucho cuidado con este tipo de preguntas, ya que pueden llegarse a confundir, sobre todo con unas preguntas abiertas. ¿Por qué? A pesar de que no siempre en las preguntas dicotómicas tiene que haber un sí o un no. Simplemente si es una pregunta cerrada o tienes una sola opción, recuerda, es una pregunta cerrada. Un claro ejemplo cuando te preguntan ¿tienes hijos o estudias? Aunque no te den las opciones, incluso aunque sea de manera verbal, ¿a usted le gusta Telcel, por ejemplo? ¿O usted utiliza Movistar? ¿Cuál es la respuesta? Sí, no. Realmente hay que ser claros y con nuestra respuesta, jóvenes. ¿No les ha pasado que a veces les pregunta a su padre o a su madre o incluso a ustedes ¿en qué grado vas? Aquí voy en tercero, pero está bajando las escaleras o a cuál supermercado vas. Por ejemplo, voy a Aurrera, Walmart, pero no, que voy al que está más cerca de mi casa, el que está allá, mire por ahí. Entonces hay que tener en cuenta o hay que saber qué nos están preguntando, saber que es una pregunta cerrada y solamente hay una opción. Ya será diferente a qué opina usted del supermercado o por qué va usted al supermercado Walmart si le queda. Sí, entonces hay que saber diferenciar entre este tipo de preguntas para dar la respuesta concreta, ¿sí? Con las siguientes: multicotómica, respuesta única. Suena aquellas que vienen varias opciones de respuesta, pero solo puedes escoger una. Las preguntas linker son las preguntas cerradas que más ajustan ese tipo. Por ejemplo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, o incluso lo puedes representar con diferentes caritas. ¿Cómo fue el servicio? O el servicio te pareció del 1 al 5, pueden decir, marca del 1 al 5, 5 totalmente de acuerdo o 1 en desacuerdo. Te fijas, hay diferentes maneras de representar la información, pero solamente se espera una respuesta. Siguiente. Multicotómicas, respuesta múltiple. A diferencia de las multicotómicas de respuesta única, en ellas puedes elegir más de una opción. Una de los mejores ejemplos son los que hacemos en este estudio de publicidad cuando preguntamos, por ejemplo, ¿cuál de las marcas de tabaco de las que mencionamos a continuación conoce usted? O de juguete, o de ropa, o de libreta, tú que eres estudiante, ¿sí? Por ejemplo, marca A, marca B, tú me podrás dar ahí una serie de opciones, pero que lo que se espera es pregunta cerrada porque solamente tú tienes estas opciones para estar abordando, ¿de acuerdo? Preguntas mixtas son aquellas que contemplan una pregunta cerrada e incluso la complementan y una pregunta abierta. A modo de ejemplo, ¿en qué medios ha visto el anuncio de coches? Televisión, radio, prensa, vallas. Podría ser otros y especifique. En este caso sí se vuelve una pregunta mixta, es decir, abierta, porque tú estarás dando una opción, ¿sí?
podrás poner en una revista, por ejemplo, en el aeropuerto, en un avión o en un autobús. Entonces es todo lo que se está realizando. Otro ejemplo, podrá decirnos la marca de arroz que consume de manera habitual. Del norte, paisana, costeño, caballero, del norte, incluso la otra en caso de que sea esa la respuesta. ¿Listo? Entonces vas a estar elaborando una encuesta. Lo que a mí me interesa en este momento es que sepas elaborar una pregunta para una encuesta. Recuerda, pueden ser preguntas abiertas o cerradas. Yo te sugiero que para una encuesta sean preguntas cerradas. ¿Qué debe de contener una encuesta? Veamos la siguiente información. Una encuesta debe contener el nombre y logotipo de la institución investigadora. En este caso te pido por favor que pongas tu nombre de equipo o tu nombre como tal y el logo de la escuela. Introducción. ¿Para qué harás esta encuesta? Recuerda, puede venir escrita o solo puedes tú mencionar algo que vas a encuestar. La siguiente encuesta es para saber cómo los medios de publicidad están afectando a los clientes, sobre todo en su compra, o cómo el eslogan o las imágenes en los productos o servicios, o sobre todo en la publicidad que manejan, ayudan a que consumamos este producto, ¿de acuerdo? Datos de clasificación, ya sabes, recabar la información. Esta no puede ser obligatoria, recuerda, pero sí es importante, quizás no el nombre, pero sí será importante saber qué tipo de persona te estás abarcando, su edad, rango, sexualidad, etcétera. Finalmente el cuestionario y los datos de control, si en caso de que sea necesario, tu nombre, la fecha y el lugar y la hora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿estás listo para el reto? Recuerda, la publicidad no debe centrarse en el producto, sino en el receptor. Se trata de hallar un lugar privilegiado en la mente del cliente potencial. Antes de concluir, una encuesta, o más bien una pregunta, siempre tiene que iniciar con un signo de interrogación y las palabras qué, cuándo, cómo, dónde, por qué van acentuadas. Y con estos datos estarás listo para realizar tu próximo trabajo, tu próximo reto, ¿sí? Entonces, manos a la obra y vete preparando para tu próximo trimestre. Que estés muy bien y sobre todo sigue aprendiendo. Cuídate, nos vemos.